a defender la Rambla de la calle Ferran, es decir, la calle que da directamente a la Generalitat. Bueno, ahí había una barricada para defender y evitar que las fuerzas acantonadas en esa plaza pudiesen penetrar en las Ramblas, ¿no? Nos vamos a ir para allá. La barricada está justo en la entrada de la calle Ferran y llegaremos a la Plaza Sant Jaume, que era el punto, digamos, donde se concentraban todas las fuerzas leales al gobierno de Companys y contrarias a la insurrección, que barricaron toda la plaza para defender la Generalitat y el ayuntamiento. Para que os quedéis con esta imagen, luego la discutimos, ¿no? Esto es lo que separaba las Ramblas y lo que sigue separando, lo que separaba las Ramblas de la Plaza Sant Jaume, ¿vale? Luego explico por qué nos quedamos con esta imagen, que no era tan largo, ¿no? El camino. Vamos a ver cuánto nos cuesta recorrerlo a nosotros, no llevamos armas. La Plaza Sant Jaume sigue siéndolo y es la sede tanto de la Generalitat de Cataluña como del Ayuntamiento. En ese momento más importante la Generalitat. Como decía al principio de la ruta, es precisamente los edificios del PSUV, de la Esquerra, de Saltanà, etcétera, los que se van a barricar, y por supuesto también el edificio de la Generalitat, el edificio del Ayuntamiento y el conjunto de la planta, que se van a poner diferentes barricadas, y además los miembros de la Guardia de Asalto, de la Guardia Nacional Republicana y también de los de ahora se pusieron a defender militarmente para evitar que se tomase el edificio. En realidad es el corazón de la contrarrevolución, es decir, es aquí donde se forma el nuevo Consejo de Gobierno de la Generalitat, donde se llama a Madrid, es aquí donde vienen los ministros de Madrid y desde donde salen las declaraciones que aparecen en los documentos, tanto del Gobierno como de la dirección de la CNT con la UGT, de aquí va a salir la emisión radiofonada, bueno, emitida por radio, el mensaje emitido por radio de García Oliver el día 4 de mayo, y era un punto que, como veis, en verdad, contemos con que este es el corazón de la ciudad, pero era prácticamente el único punto realmente bien defendido y donde se hubiese necesitado un cierto combate para poder tomarlo. Es decir, el conjunto de la ciudad estaba en manos de los trabajadores, la reacción estaba acantonada en las sedes de sus respectivos partidos, y aquí era el único lugar donde realmente hubiese hecho falta una ofensiva, ¿no? Hubo sectores como el sector de izquierda, era la izquierda del POUM, que era la célula 72, que estaba encabezada por Josep Rull, que plantearon en el interior del comité local y del comité ejecutivo la necesidad de que el POUM tenía que ponerse a la cabeza, no dejarse arrastrar por la política de levantar las barricadas que planteaba la dirección de la CNT, ponerse a la cabeza y tomar el edificio de la Generalitat. A eso Nin le respondió que no podía ser, que el problema no era militar, sino que era político. Y en realidad tenía toda la razón, no era un problema militar, es decir, militarmente no había ningún problema para tomar una plaza como esta, teniendo el resto de la ciudad, teniendo los cañones de Montjuïc apuntando al edificio de la Generalitat, porque eran cañones que estaban bajo control de los trabajadores de la CNT, sino que el problema era político, y el problema político era la política de los dirigentes de las organizaciones obreras, que habían decidido que había que dejar pasar la contrarrevolución de una manera vergonzosa como finalmente ocurrió. Solamente, por lo tanto, este sector del POU, los amigos de Durruti y el pequeño grupo de trotskistas que había en el Estado español, la sección bolchevique-leninista, con un pequeño grupo aquí y otro pequeño grupo en Madrid, plantearon una política de transformar la insurrección de mayo de una insurrección defensiva contra la contrarrevolución a una insurrección ofensiva que lograse imponer esta revolución. El programa, sintéticamente, es el que planteaban los amigos de Durruti, el que hemos comentado antes en la anterior parada. El problema era que, más allá del heroísmo de la clase trabajadora que se volvió a mostrar en las calles, como el 19 de julio, donde tomó las armas desoyendo las recomendaciones de sus dirigentes, más allá de ese heroísmo, insisto, y más allá incluso de lo correcto del programa y de la estrategia que levantaban estos pequeños grupos, todavía eran grupos lamentablemente muy pequeños. Incluso el más grande, que eran los amigos de Durruti, tenía 4.000 adherentes y tenía tan solo 2 meses de existencia, con lo cual no había tenido ni el tiempo ni la experiencia suficiente para constituirse como una alternativa de dirección a la dirección de la CNT o a la dirección del POUM, que se estaban mostrando mucho más contrarios a pasar a la
ofensiva. Esto era una de las cosas que discutíamos en la charla, ¿no? Como una de las lecciones más actuales que podemos sacar de la Revolución Española, que una dirección alternativa a las direcciones reformistas del movimiento obrero, a las direcciones que nos quieren evitar a toda costa una revolución, no se puede construir de la noche a la mañana. Fue heroico, fue muy valioso el patrimonio que nos dejaron los compañeros de los amigos de Urruti, de la sección 72 del POM, o los bolcheviques leninistas, pero nos dejaron también una lección trágica, ¿no? Que no fue suficiente solamente con aquel esfuerzo importantísimo y titánico que hicieron en los meses y en las semanas y en los días mismos de la insurrección de mayo del 37, sino que hace falta tomarse esa tarea como una tarea casi actual, ¿no? De los momentos no revolucionarios como este, en los que tenemos que empezar a construir esa alternativa de dirección a las direcciones reformistas que siguen primando hoy, ¿no? A los Tocho, a los Méndez, a los Cayo Lara, a Alberto Garzón, el diputado este del 15M, y a otros tantos figurones reformistas que si mañana los trabajadores del Estado español y la juventud salimos a la calle a tomar el cielo por asalto, a que el Palacio de la Virreina vuelva a ser nuestro, a que la Generalitat finalmente vuelva a ser nuestra, seguramente nos van a tratar de desviar y de engañar como hicieron entonces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ahora tirar para la vía de Urruti, la vamos a rebautizar de nuevo, y ya vamos a terminar la ruta en esa calle. Este es otro de los edificios importantes que podemos estar desde las Ramblas, fueron expropiados de los días posteriores al 19 de julio por las organizaciones obreras, y en este caso es el edificio fue expropiado por la CNT, por la Confederación Nacional del Trabajo, que era el principal sindicato en afiliación, en peso e influencia de la clase trabajadora en Cataluña, con diferencia. A la altura del 19 de julio, el otro sindicato, que era la Unión General de Trabajadores, en Cataluña tenía muy poca incidencia, y además era el sindicato que tanto en Cataluña como en otras regiones agrupaba a los elementos más combativos, más decididos, más revolucionarios de la clase trabajadora. Esto se daba así en muchas regiones del país, sobre todo por la política criminal que había tenido históricamente el socialismo, la socialdemocracia española, la sección española de la Segunda Internacional, el PSOE y la UGT, ¿no? Hay que recordar que fueron pioneros en rechazar la Revolución Rusa, que fueron pioneros incluso en practicar ya el abierto colaboracionismo de clase, con la entrada al gobierno nada más y nada menos que con Primo de Rivera, con la dictadura de Primo de Rivera. Algo Caballero, el que luego se tildó de izquierdista, fue ministro de Trabajo con Primo de Rivera, y en el momento en el que la dictadura de Primo de Rivera llevaba adelante una represión fortísima contra la CNT y contra todo trabajador que no acatase, digamos, los decretos de conciliación y otro tipo de medidas antiobreras que se aprobó en la dictadura de Primo de Rivera. Digo esto porque esto explica también la importancia que tenía la CNT también en el destino o en el triunfo o no triunfo de la Revolución Española. Como ya planteábamos en las charlas, la entrada al gobierno de la Generalitat, tanto del POM como de la CNT, venía a actuar como una especie de validador de izquierdas de los diferentes decretos que se fueron aprobando para desmantelar las conquistas de julio y para hacer pasar o para facilitar la reconstrucción del Estado republicano, que en Cataluña era la Generalitat. Esta fue en todo momento durante la guerra la sede de la CNT. Durante las jornadas de mayo es importante, primero porque fue donde se reunió el comité regional, donde también pasaron por aquí los dirigentes nacionales de la CNT, que eran ministros como García Oliver, que vinieron con una delegación del gobierno de Valencia a la ciudad para aprobar todos esos comunicados, llamamientos a levantar las barricadas. Y aquí tuvo lugar en la noche del 4 al 5 de mayo, es decir, el día siguiente del inicio de la insurrección, tuvo lugar una reunión importante, una reunión entre el comité ejecutivo del POM y el comité regional de la CNT, en la que el POM viene a tantear, mejor dicho, cuál es la política de la CNT. Cuando la CNT le plantea que no va a apoyar la insurrección, el POM cambia de política. Hasta ese momento la había saturado, tampoco había no había desplegado ni siquiera la consigna de huelga general, pero sí que había manifestado un cierto apoyo a la insurrección, y en el momento en que la CNT decide, le confirma en esa reunión que no va a apoyar la insurrección, el POM ya el día 6 y 7 de mayo llama también a levantar las barricadas. Con esto, ¿qué quería decir?
hemos visto la sede del PON, hemos visto la sede de la CNT y hemos hablado un poco de la política. Yo quería hacer una diferencia importante entre la política del Comité Regional y Nacional de la CNT y el Comité Ejecutivo y Local del PON, que es la que he contado, y cuál fue la actitud diametralmente opuesta de los militantes de base de ambas organizaciones. O sea, fueron los militantes de base de la CNT y del PON los que montaron las barricadas